Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, también a los amigos que hoy escuchan el mensaje de Dios en este día del Señor. Habla siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Vamos a continuar con este tema sobre lo que concierne precisamente a que Dios mantiene sus promesas, basado en el capítulo 20 del libro de Génesis. Y estamos estudiando ya la parte que corresponde a las lecciones que se aplican a nosotros. Y el tema que empezamos a estudiar el último día del Señor recién pasado es el peligro de la mentira. Ahora vamos a ver la segunda parte de este tema. Voy a hacer un ligero resumen de los puntos principales que presenté en la última clase. En primer lugar, decía que mentir es un pecado que las personas a menudo racionalizan como necesario. O sea, que la mentira es el plato del día para muchas personas. Les agrada mentir y no se sienten mal en esta condición. Y esto afecta la conducta del cristiano. Decía en segundo lugar que mentir a menudo tiene sus raíces en la falta de fe. Recuerden que estamos diciendo todo esto en base a la conducta que en determinados momentos mostró el patriarca Abraham, y que evidentemente cuando él mintió acerca de su estado matrimonial, pues era una etapa en que declinó en su fe. Luego, el tercer aspecto que hemos visto en relación a la mentira es que mentir es a menudo la causa de muchos problemas, y eso es una realidad. Decía pues que una mentira obliga a otra mentira. Esa es la realidad que se nos presenta. Ahora vamos a ver la cuarta y última razón que se presenta en relación a la mentira. Mentir erosiona el carácter y anula el testimonio propio. Esa es una realidad. Destruye nuestro carácter, anula el testimonio personal, pues el testimonio propio, la evidencia propia. Tomó únicamente poco tiempo para que Abraham dijera que Sara era su hermana. Esta falsedad era una que habían planeado usar en todo lugar a donde viajaran, porque note lo que dice el verso 13 de este capítulo 20. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced o la misericordia, pues ya lo hemos visto eso, que tú harás conmigo. Noten, fíjense bien, por eso es que se cree que no solo fueron dos veces que Abraham le pidió a Sara que mintiera, porque le dice que en todos los lugares a donde lleguemos, miren qué claro, en todos los lugares a donde lleguemos, digan de mí, mi hermano es. Por lo que la utilizaron nuevamente. Vemos que la mentira era como una semilla que habían plantado muchos años atrás. Creció y produjo un fruto amargo en sus propias vidas. Evidentemente la compartieron con Isaac porque
Posteriormente, Isaac utilizó el mismo tipo de engaño acerca de su mujer Rebeca cuando habitaron entre los filisteos en Gerar. Vamos a adelantarnos para documentar esta situación en Génesis 26, los versos 6 al 11. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esto hace que otros influyen en todos nosotros y nosotros influimos en ellos, ya sea para bien o ya sea para mal, mientras vivamos aquí en esta tierra. ¿Qué podemos ver? Pues que la mentira de Abraham y Sara les costó mucho, ya que les afectó su relación como marido y mujer. Por supuesto, también dañó su testimonio ante los reyes de Egipto y de Gerar, sus casas, sus funcionarios reales, el testimonio, pues, posteriormente vemos que tuvieron que levantarlo, y eso lo vamos a ver en el capítulo 21. Además, algunos de entre el gran séquito de personas del patriarca podrían haber perdido un poco de respeto por su Señor cuando ellos se enteraron de lo que había hecho. Entonces vemos que el testimonio de Abraham y Sara acerca del único Dios verdadero se vio comprometido, al menos en cierta medida, debido a su engaño. En esencia, fue una negación de quiénes eran como pueblo del Dios Todopoderoso. Miren lo que dice Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Y noten, y le dice: y sé perfecto. Fue algo similar pues a la negación posterior de Pedro de Jesús, con el que había caminado, con el que había vivido y a quien había confesado su fe y su lealtad. Vamos a ver una serie de situaciones pasándonos a la vida de nuestro Señor y el testimonio de sus discípulos. Vámonos a Mateo capítulo 16 y el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora pasémonos a Mateo 26. Vamos a leer desde el verso 33 hasta el 35. Respondiendo Pedro le dijo:
aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Noten la convicción, pues. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, no solo él. Bueno, luego vamos a Mateo capítulo 26, más adelante, a partir del verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Imagínense, con juramento. Bajo estas leyes, jurar era casi la muerte, hermano. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, noten, a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. De hecho, fue similar a la experiencia de todos los discípulos cuando los soldados arrestaron a Jesús. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, todos los discípulos le negaron con sus acciones. ¿Cuáles acciones? Huyendo en la noche, como él lo había anunciado. Volvamos a Mateo 26, vamos adelante y atrás, versos 31 y 56. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mateo 26, 31 y 56. El Señor, por supuesto, les había dado anteriormente instrucciones claras de ser la sal de la tierra, de ser la luz del mundo. Dice en Mateo, cuando en los inicios que Él les estaba instruyendo, en ese sermón del monte, les dio una bella lección. En Mateo 5, versos 13 al 15, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Aún así, durante ese breve tiempo entre su detención y su resurrección, la sal de ellos nos deja claro que se desvaneció. Y también nos deja claro que su luz no fue visible. Fue como si hubiera ocultado su luz
debajo de un almudo, como quien dice poner una vela o una candela debajo de una mesa. No tiene ningún propósito, pues. Tuvieron miedo y se desilusionaron. Por eso mire lo que dice Lucas en el capítulo 24, verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Como que no había esperanza, ¿verdad? En tanto, huían en la noche. Por eso, otra vez, volviendo a Mateo 26, verso 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, esto es bien notorio, hermanos, dejándole, huyeron. Es decir, se acobardaron detrás de puertas cerradas por miedo de los judíos. Dice en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Sin embargo, la gloriosa resurrección de Jesús de entre los muertos y sus apariciones a los discípulos transformaron completamente sus vidas, acelerando, hermanos, su fe y dándoles coraje, dándoles esperanza que el mundo jamás podría dar ni podría quitarles. Esa es una realidad que se presenta. Miren lo que nosotros tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Vamos a leer una buena porción, pero es necesario para cimentar toda esta convicción que nosotros los cristianos debemos de tener. Juan 20, 20 al 29. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, noten, se identifican como discípulos, no como apóstoles. A este momento, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Qué hermoso ha de haber sido oír esa frase del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros podemos ver pues que en realidad le tomó mucho más tiempo, volviendo a Abraham, le tomó mucho más tiempo a Abraham para ser fiel a su vocación
de lo que les tomó a los discípulos del Señor. Relativamente, comparando tiempos, el tiempo para Abraham fue largo, el tiempo para los discípulos fue corto para poder cimentar la fe. Tenemos que recordar que Abraham salió directamente del paganismo mesopotámico y que tuvo que sobrevivir en un mundo intimidante de política y de religión cananea durante gran parte de su vida. Es como que si se le habla a una persona de 50, 60 años que ha profesado una religión, no es fácil, como cuando se le habla a un joven de 18 años para convertirle al Señor. No tiene su mente embotada de tantas ideas religiosas. Abraham, pues, para convertirse en el padre de los fieles, requería de una especie de resurrección corporal, es decir, la aceleración milagrosa de su cuerpo de 99 años de edad y del cuerpo de 89 años de edad de Sara para que naciera Isaac, el hijo de la promesa. Lo vamos a ver esto y se los anticipo en la hora del sermón. Vamos a comenzar a estudiar ya el capítulo 21. Lo que voy a decir a continuación es muy interesante, porque tiene aplicación para nosotros los cristianos. No obstante, ¿por qué Dios toleró por tantos años la lucha de Abraham con su fe y su tendencia a mentir y a engañar? Independientemente de cómo se responda a la pregunta anterior, otra surge naturalmente. ¿Por qué Dios tolera nuestras luchas con la fe y nuestras debilidades que a veces nos llevan al pecado? El propósito de Dios para todo su pueblo, como lo fue con Abraham, no es únicamente salvar las almas y llevar las personas a ese hogar celestial. Más bien, la idea es cultivar el carácter, transformándolos en la imagen de Cristo. Porque eso es lo que tenemos que reflejar nosotros los cristianos mientras estamos aquí en esta tierra. Note lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que vemos? Dios desea prepararnos para la comunión con Él, con Cristo y de unos con otros para la eternidad o por la eternidad. Adán y Eva seguían en el huerto del Edén después de que pecaron al comer del fruto prohibido. Sin embargo, su comunión con el Creador y uno con otro comenzó a descomponerse de inmediato, precisamente por el pecado, por la desobediencia. Tuvieron miedo de Dios y trataron de esconderse de Él en los arbustos. Adán culpó a Eva y a Dios también por su transgresión, mientras que Eva responsabilizó a Satanás. A pesar de que la primera pareja seguía en un paraíso terrenal, porque Dios no les quitó de ese paraíso, ya no experimentaban el gozo, la paz
y la seguridad de la presencia o de la preciada, mejor dicho, reunión o comunión entre uno y otro o con Dios, que era lo más importante. En lugar de ello, se volvieron personas llenas de culpa, temerosas e infelices. Imagínense ustedes a esta pareja antes de su pecado, cómo no han de haber sido de felices. Realmente todo era felicidad, no había pecado en ellos, pero llegó el pecado en ellos, entonces estaban llenos de culpa, estaban llenos de temor, eran infelices a partir de ese momento. También lo que voy a decir a continuación es muy importante y será la conclusión de todas estas 4 partes que he venido hablando, cómo es que las promesas del Señor son cumplidas y cómo es que el pecado de la mentira corroe. Nosotros le ponemos atención al pecado de la borrachera, le ponemos atención al pecado de las drogas, al pecado del adulterio, de la fornicación, pero no le ponemos cuidado al pecado de la mentira. La mentira es tan dura que muchas personas inocentes están en las cárceles a causa de la mentira. El pecado separa al hombre de su creador y estropea la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué Dios continúa tolerando a personas imperfectas? Porque Dios es amor. Dice en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Por su gracia, soportó a los israelitas en su pecado. Deseaba moldearlos, deseaba darles forma para que fueran un pueblo santo que reflejara su naturaleza y carácter en el mundo. Miren lo que dice en Génesis, que ya lo hemos estudiado, Génesis 18, versos 18 y 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Noten esto, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Luego dice en Éxodo 19, versos 4 al 6, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, miren qué hermoso, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por la gracia de Dios, que Él trabaja con los cristianos hoy, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros defectos, somos hijos espirituales de Abraham y herederos según su promesa. Esto lo dice en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El Señor es paciente para con nosotros, perdonándonos y bendiciéndonos como lo hizo con Abraham.
no a causa de una fe perfecta, no a causa de una obediencia total, sino porque Él nos ve en Cristo vestidos con su justicia perfecta. Mire lo que dice, para terminar, leo estas dos citas bíblicas. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y en Gálatas 3:26 y 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas, y que nos ayude a luchar en contra de ese flagelo, como lo es el pecado de la mentira. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que nos bendiga a todos y que realmente vivamos una vida de entrega a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Amén.